Finalmente, en 1904, Vialet Massé termina de dar forma a su segunda obra maestra, los 3 tomos del informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República. Su diagnóstico arroja 2 verdades concluyentes. La división de tareas entre criollos e inmigrantes es totalmente ineficaz. Las empresas extranjeras solo buscan ganancias rápidas y no invierten de manera productiva en el país. Es una obra revolucionaria que deja al descubierto la brutal explotación de la clase trabajadora. Por primera vez se ponen en debate problemáticas como el trabajo infantil, los salarios y el tiempo de descanso. Su trabajo deriva en las bases de la legislación moderna. Tome, Ale. Quería entregar este humilde obsequio. ¿Para mí? Para usted. Por eso se piensa en Vialet Massé como el precursor del derecho laboral argentino. Gracias. No es mucho, pero... No, es mucho. Gracias. Le vaya bien, buen viaje. Después del revuelo que causa su trabajo, Vialet Massé continúa con la actividad académica. Brinda conferencias y se recibe de técnico en agricultura y zootecnia. Pero la salud no lo acompaña. Aquejado por un cáncer en la garganta, muere el 22 de abril de 1907. Hasta sus últimos días, defiende lo publicado en su informe sobre la clase obrera, contra toda polémica y contra toda sospecha. Época de la Argentina donde no era fácil ser obrero y mucho menos sindicalista, ¿no? Por eso hacían falta leyes laborales claras y un panorama que diera algún aliento hacia el futuro. Así es. Un poco para ir concluyendo, creo, ¿no? Que esa es la idea. En el patio central de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba hay 3 bustos dedicados a los grandes juristas argentinos. Uno es Juan Bautista Alberdi, redactor de la Constitución. El otro es Bello Sarsfield, redactor del Código Civil, y el tercero es Juan Vialet Massé. Nosotros entendemos que su obra, su ejemplo práctico, su iluminismo, su enciclopedismo, la dedicación, es un ejemplo para todos nosotros en el sentido de que el derecho del trabajo debe estar dirigido hacia la protección de los más humildes, de la protección de quien en el campo de las relaciones de trabajo ocupa el lugar más débil, para que pueda integrarse a la sociedad, que pueda desarrollarse como sujeto. En ello contribuyó Vialet Massé de una manera magnífica. Doralice, tenemos que acordarnos de él cuando, y cuando tengamos qué situación, tenemos que rememorar lo que hizo, la fuerza que tuvo. Bueno, tal vez podemos destacar el propósito, la voluntad y el empeño en el que expuso inclusive el destino de su misma familia por producir en el país aquello que se importaba y que fuertes intereses se veían dañados al realizar ese reemplazo. El material que Vialet ofrecía era de excelente calidad y la prueba está en el Malpaso, el dique nivelador de Malpaso, que es parte de las obras de riego y que todavía hoy está en pie y fue hecho íntegramente con el material proveniente de los hornos de Vialet Massé. Superó la prueba. Superó la prueba ampliamente y ese no ha sido reemplazado por otro. Así que eso de, a pesar de todos los intereses que se oponen, además era un material más barato y
daba trabajo aquí en el país. Tal vez esa es una idea que me gusta rescatar de él, del inmenso universo que solo parcialmente hemos podido reflejar entre las tres. Tiene básicamente, yo creo que es mucho más, es decir, yo creo que a la gente nosotros lo podemos jugar por los hechos, las cosas que deja, pero también por las cosas que deja que no son materiales. Estas son cosas materiales. Yo creo que él deja un espíritu de impulso, de trabajo, para que este país sea lo que debe ser, sea lo que debería ser en el futuro, y que nos dice la forma de hacerlo. Y la forma de hacerlo que él tuvo fue trabajar, poner empeño, poner una empresa, estudiar, porque luego estudió aquí en nuestro país una nueva carrera de médico, terminó siendo abogado, y cuando fue abogado trató de ser el mejor abogado posible, y cuando le encargaron una tarea como fue el derecho, trabajar con los obreros y ver qué pasa con ellos, terminó escribiendo la doctrina del derecho de trabajo, es decir, estudiar, trabajar, esforzarse, mejorar y llegar a ser lo mejor que podemos ser en cada una de las cosas que hagamos. Creo que ese es el gran legado de Viale Mace, y todos los argentinos lo debemos tomar de un español como él. Claro, pero no ha sido apreciado por la historia, por nuestra historia. Me parece que lo tenemos ahí, hay un pueblo con su nombre, el busto. ¿Por qué? ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? ¿Ha sido permanentemente oculto o achatado junto con otras personalidades de menor porte? No, yo diría que Viale Mace ha conservado su lugar en la historia. Creo que se lo ha valorado incluso desde hace mucho tiempo. La primera edición importante del informe del Estado de la clase obrera fue hecho por la Universidad Nacional de Córdoba en el año 70. Entonces, una obra muy buena. Ha habido muchas ediciones, pero esta fue excelente. Me parece que no tiene la trascendencia a nivel nacional e internacional que debía tener. ¿Y por qué? Porque es de Córdoba, porque desarrolló su tarea en Córdoba, tal vez. Y no la hizo en Buenos Aires. ¿Qué dice Doralice al respecto? Digo, el caso de Viale Mace, ¿no? Yo creo que la historia es azarosa en ese sentido. A veces tienen fama quienes no lo merecen y conocimiento se difunde mucho más, y hay otras figuras que hay que descubrirlas. En eso está el trabajo del historiador, en continuamente bucear y encontrar estos casos que son muy significativos por la personalidad, que son sin duda personalidades excepcionales, pero también por el entorno y por la época que hace posible que esa persona pueda llevar adelante determinadas ideas o determinados proyectos. O sea, escribir la historia es una tarea inacabada e inacabable. Y si hay personajes y si hay episodios que están poco estudiados, poco analizados y poco difundidos, es una apelación a toda la comunidad académica para que no siga girando siempre en torno a lo mismo, sino que busque otras vertientes. Nos cuesta por ahí reconocer a las personas importantes de nuestra vida. Eso ocurre generalmente, digamos, en todo el mundo es así, es bastante, hay un dicho, nadie es profeta de su tierra, y yo creo que a Viale le cuesta eso, pero también creo que nosotros hemos pecado en no saber difundir, como bien decía, todas las cosas que sí sabemos de él a nivel nacional, y podría ahí discrepar un poco con el doctor Ares en el sentido de que él tuvo participación nacional. El asunto que Roca y su ministro Joaquín B. González le encargan esta tarea, quiere decir que era reconocido a nivel nacional. Después no ha tenido trascendencia porque él no participó del partido de gobierno. Él no terminó siendo miembro del partido de gobierno en ese momento, del partido de Roca, del partido del orden que de ese momento, digamos, se había instalado, y por lo tanto no pasó al panteón de los héroes del partido. Pero tuvo reconocimiento, y yo creo que nosotros tenemos que empezar a dejar de lado este asunto de reconocer a los héroes del partido y empezar a reconocer a los que tuvieron valor, sea del signo que fuera. Acá en Córdoba, perdón, una postilla. Sí, claro. Hay dos cosas que tuvieron en contra. Tampoco pertenecían a las familias tradicionales cordobesas. De alguna manera, tanto Casafús como Viale eran dos recién llegados. Y eso también incide en lo que les ocurrió. Y digamos que iban trabajando como desde la lateralidad de la realidad de ese momento, ¿no? Absolutamente. Y aparecieron en escena con, bueno, en el caso con Casafús, con semejante obra, te di que el mayor de América. Así es, en su momento. En su momento, el mayor de América en su momento, y la obra jurídica. Y la obra jurídica
también una de las más fundacional, no había monumental, nada. en ese no había momento, nada. cuidado. Son pioneros. No había ningún libro anterior de derecho del trabajo. Él fue el creador, fue el iluminador del derecho del trabajo, el fundador, realmente. La reflexión va porque hay muchas personalidades que han hecho mucho menos y que hoy, bueno, no sé, hay como un reconocimiento diferenciado de acuerdo a de qué lugar vengan, ¿no? En este caso, inmigrantes, como tantos en la República Argentina, que desde el ámbito del trabajo, primero, y desde el ámbito del empresariado, del ámbito de la política, desde distintos puntos, lograr un resultado como este es digno de valorar. Yo acá tengo en mi mano uno de los libros que también valora al amigo, no socio, de Juan Viale Macé, Casafús en la Universidad Nacional de Córdoba. Es una edición de nuestra universidad, Doralice, de su autoría. Sí, y en un rol que pocos le conocen y que hasta ahora se había investigado muy poco, que es el de profesor y decano, y prácticamente uno de los fundadores y de los impulsores de la carrera de ingeniería en nuestra universidad. Este libro se puede conseguir junto con otros también sobre Viale Macé y sobre Casafús. En la Casa de Trejo han editado muchísimo, ¿no? Al respecto. Sí, pero esta es la última versión, digamos, y es la que estamos en este momento, digamos, entregando a todas las visitas que nos llegan a la ciudad de Córdoba, que nos llegan a nuestra universidad. Tratamos de entregarle un ejemplar porque, digamos, es importante que la gente sepa lo que algunos hicieron dentro de la misma universidad. Los trabajos que él hizo y las peleas que él tuvo en los consejos directivos, el Consejo Superior y demás, son cosas que son dignas de leer y estudiar. Y están todas reflejadas en el trabajo de Doralice, que traté de colaborar en su momento para la edición. Da para otro programa seguramente la historia Una de pequeña Casafús, ¿no? reflexión. Festejamos, conmemoramos los 100 años de la Reforma, pero todos los episodios que estamos hablando son pre-reformistas, es decir, que también había cultura, había derecho, había elaboración intelectual, jurídica, ingenieril, con anterioridad, ¿no? Lo que ocurre es que tal vez la reforma universitaria fue un quiebre en nuestra historia. Ahora, también rescatar que nuestra universidad se creó hace 400 años, tiene una historia muy, muy profunda. La Facultad de Derecho también tiene más de 200 años, claro. Es decir, vale decir que es interesante no quedarnos también en el 18, sino ver que aún antes, se creaba ciencia, se creaba derecho, se investigaba, etcétera, y eso es muy importante para tenerlo en cuenta, para reforzar nuestra profunda historia de universidad cuatrocentenaria. Muchísimas gracias, me encantó tenerlos aquí, ¿eh? Muchas gracias. gracias. De gran profundidad la charla, nos encantó debatir de esta forma. Bueno, señores, hemos terminado. Ha sido un programa realmente excepcional. El primero de este ciclo de debates. Estaremos de lunes a viernes aquí por Canal U. La historia de Viale Macé nos dejó realmente sorprendidos por la cantidad de cosas que descubrimos. Esperemos que te haya servido a vos también. Nos vamos a encontrar mañana de nuevo. Muchas gracias.